Luego de leer el texto, extraemos las palabras para buscar en el diccionario. Chororó, Tiñezú, Nípora, Arapuzandú, Tapejú. Luego de saber el significado de estas palabras, vamos a hacer un párrafo utilizando estas palabras nuevas. Utilizo un párrafo usando las palabras aclaradas sobre la delincuencia de ahora. Ese va a ser nuestro tema, la delincuencia de ahora. Luego ponemos los hice yo ya va a decir sinónimo, hice yo ya va a decir antónimo a estas palabras. Completo la estructura del cuento, escribo la introducción, nudo y desenlace. Reduzco con mis palabras, escribo introducción, cómo comenzó, cuál es el desarrollo y cómo terminó. Después vamos a extraer del texto el personaje principal, secundario, dónde ocurrió, qué tipo de narrador. Es el narrador. En la lección anterior vimos cómo es el narrador omnisciente, como el narrador que observa y cuenta. Luego ponemos una oración, hecho, oikoba y opinión, oye Eva. Dibujamos lo ocurrido, contestamos a las preguntas y luego escribimos la biografía de Mauro Lugo, es el autor. Buscamos en Google o buscamos en algún tipo de información, biografía de este autor, Mauro Lugo. Una vez que terminamos el trabajo, me envían. Buenos días.